Mi nombre es Carlos y a continuación voy a explicarles los principios básicos de la técnica vocal. El primer principio básico de la técnica vocal es el apoyo que nosotros le damos al diafragma al momento de respirar, porque nosotros no podemos respirar agitados al momento de cantar antes o después, porque eso nos haría daño a nuestras cuerdas vocales y a nuestro mismo diafragma. Nosotros tenemos que respirar de forma calmada y mantener el aire en nuestro diafragma, en nuestro estómago, que el estómago aumente para poder mantener ahí el aire y al momento de cantar expulsarlo y darle la fuerza que necesita para poder cantar de una manera correcta. El segundo principio básico es el twang necesario que nosotros le damos a nuestras cuerdas vocales. El twang es una abertura que está sobre estas mismas que nos ayudan a darle la apertura a la voz y a nosotros mismos poder afinarla o amoblarla de una manera correcta que nosotros queramos darle. ¿Cómo podemos hacer esto? Entrenándola de la siguiente manera, empezando a las tonalidades de do, re, mi, fa, sol, la, si, do de una forma ascendente y de forma calmada para poder practicar y poder darle las moderaciones que necesita el twang. El tercer y último principio básico es no adelantar la mandíbula y tampoco apretar los labios. ¿Por qué? Porque esto haría que nuestra voz no se llegara a alcanzar ni se pudiera vocalizar bien la letra de las canciones que nosotros estamos dando. ¿Por qué? Porque si nosotros apretamos los labios no se va a llegar a una buena tonalidad ni se va a llegar a cantar bien. Y si se adelanta la mandíbula no va a tener el mismo significado o va a ser un tono, por decirlo así, gangoso al momento de hablar o al momento de cantar. Entonces un ejercicio para esto es con un dedo sostenerlo sobre la mandíbula superior y empezar a cantar o practicar las vocales de una forma exagerada, que serán la A, la E, la I, la O y la U, para poder empezar a practicar para que se pueda vocalizar al momento de hacer las canciones. Finalizamos con los tres principios básicos de la técnica vocal. Vamos a ir con los tipos de voz. Estos tipos de voz van referente a la voz que tiene cada persona, y estos son unas voces típicas que ya existen para guiarse uno en saber qué tipo de voz tiene. Ahora vamos a ir con las voces masculinas, que son voces muy graves, que a pesar de que la mayoría de los hombres son los que tienen este tipo de voz, también las mujeres reflejan estas tonalidades. La primera tesitura de voz es la voz baja o el bajo, que es normalmente que las personas tienen una voz muy gruesa, que tienen esta voz por naturaleza, no la fingen, entonces llegan a notas muy bajas, que son las notas más bajas que existen, se podría decir, y llegan a muy poquitas notas altas, y es que casi ninguna. Un referente de esa tesitura es Manuel Medrano, que es una persona que naturalmente tiene una voz muy grave y canta con esta voz demasiado grave. El segundo tipo de voz o tesitura es la voz de un barítono, que es una voz un poco más alta, que tiene un contraste con notas más agudas, pero sigue teniendo la misma tenuidad de una voz baja y grave, la cual puede llegar a tener notas más altas que las que solía tener el bajo, pero sigue teniendo las mismas notas bajas de este. Un referente de esta tesitura es Manuel Turizo, el cual tiene una voz un poco grave, pero tampoco tan grave como la que tiene Manuel Medrano. La última tesitura de voz masculina es la de un tenor, que es la voz más común en un hombre actualmente. Una persona que tiene estos alcances, un cantante, es Bruno Mars, que es una tonalidad muy básica, muy normal, muy tenue, que es muy común actualmente, ya que la voz de una persona, de un hombre, resultan ser actualmente más delgadas, pero tampoco tan delgadas para llegar a ser las tonalidades de una mujer, sino que llegan también a ser un poco graves en algunos casos. A continuación vamos a hablar sobre las voces femeninas, que son normalmente muy altas. Se sabe que la mayoría de las mujeres llegan a tener este tipo de voz agudas, pero hay algunas mujeres que también llegan a tener los registros de voz como los hombres, que son un poco graves, o llegan a tener una combinación de estos, que sería los tenores, o la siguiente que vamos a ver, que es el contralto. El
primer tono de voz femenino es el contralto. El contralto ya empieza a ser una forma más avanzada de un tenor, que llega a ser notas más altas, muy altas sinceramente, pero también registra las voces graves y las puede hacer de forma natural. Hay que tener en cuenta que para los siguientes tipos de voces, incluyendo no cuenta el falsete, ya que como dice es una voz falsa y que no viene naturalmente de las cuerdas vocales. En cambio, pues la gente que tiene los registros de voz adecuados tienen la capacidad de hacer estas notas altas a voluntad. El siguiente es el mezzosoprano o la mezzosoprano, que son personas, normalmente mujeres, ya que tienen notas muy altas que pueden realizar sin esforzar la voz y muy pocas graves, pero si las hacen graves ya empiezan a ser un poco fingidas porque no pueden totalmente hacer este tipo de voz. Un ejemplo de esto es la cantante Adele, que tiene la capacidad de hacer notas muy altas y también la capacidad de hacer notas muy graves, pero con un poco de dificultad. Entonces ya con este tipo de voz que son las mezzosopranos, ya es muy complicado que hagan notas graves, pero mucho más fácil que hagan notas muy altas. Están las sopranos, que son normalmente cantantes mujeres, que es en la mayoría, y en algunos casos cantantes hombres, pero muy pocos, en los cuales llegan a registros de voz tan altos que normalmente son considerados cantantes de ópera, y en algunos casos cantantes de otro tipo de género musical, ya que son notas tan altas que llegan y reflejan la ópera. Un ejemplo masculino de que es muy poco normal que haya, es Philippe Jaroussky, un cantante francés que tiene la capacidad natural, sin hacer un falsete, de cantar notas demasiado altas en diferentes canciones. Y ya, muchas gracias por prestar su atención a este video.